Buen día, profesor. Buen día con todas aquellas personas que en algún momento verán este video. A nosotros nos ha tocado exponer sobre los mensajeros químicos, sustentación de este mapa mental que hemos realizado. Nosotros somos miembros de la mesa 1 del Laboratorio de Fisiología para la Ciencia Animal de la Universidad Agraria La Molina. Nos encontramos estudiando ahí en el laboratorio los días martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Mi nombre es Alfio Bravo, quien nos habla. Mis compañeras que comparten este trabajo, esta investigación, este trabajo que hemos realizado es Sharon Cute, Milena Caguana y Cintia Calderón. Para comenzar por los mensajeros químicos, vamos a empezar primero por la introducción, dando un enfoque general de todo, de cómo es que estos mensajeros químicos trabajan, hacen su actividad, su acción en las células. Y segundo, pues tocaremos los objetivos en esta introducción. En primer lugar, pues como sabemos, todo organismo está formado por infinitas células. Al ser infinitas, pues son pluricelulares. Y estas células, pues sabemos que no pueden vivir de una manera individual, ¿no? Sino que tiene que ser en conjunto. Y eso lleva a que también tienen que depender una célula de otras para mantener un equilibrio en el ser vivo, en el organismo, en el sistema y en el medio interno, en un estado homeostático. Esta coordinación que justamente ocurre entre ellas va a ser necesario para conseguir la supervivencia del organismo. En este caso, que nosotros que trabajamos con los animales sería en el organismo de los animales. Y además, pues esta coordinación se consigue a través de la comunicación que hay entre células. En ese sentido, pues hay una comunicación de células adyacentes, como podemos ver en la imagen, en esta, y hay otra que son las distantes, que dentro de un rato les mostraré la imagen. En el caso de las células adyacentes, presentan uniones tipo GAP. Estas permiten comunicar el medio interno, haciendo que puedan pasar fluidos e iones a través de estas uniones. Como vemos, miren una célula comparte con la otra, ¿no? Y ahí están las uniones tipo GAP. Además, por otro lado, las distantes, esa comunicación de las células distantes, se comunica porque existe un sistema receptor y un sistema señal. Es decir, una señal que se va a dar y alguien que va a recibir para poder dar un segundo mensaje. Estas entran en contacto físico entre ellas y van a promover una serie de modificaciones internas dentro de esa recepción. Las señales que se darán en estas células distantes se realizan por mediadores químicos. Y estos mediadores químicos son moléculas específicas que van a ser liberadas por una célula y enviadas para producir un cambio en la célula receptora o diana o blanco, como también la llamamos. Por lo tanto, la comunicación química está formada por tres componentes. El primer mensajero, o los primeros mensajeros, la señal extracelular, el receptor que va a recibir el mensaje, y el tercero que vendría a ser la respuesta fisiológica, los segundos mensajeros, o la señal intracelular. En el caso de la señal extracelular, los primeros mensajeros son emitidos por la célula secretora, como vemos aquí en la imagen. En el caso del receptor, se encuentra en la célula blanco, en la célula diana, y es el que va a captar ese mensajero químico, como lo vemos, según la flechita. Y en tercer lugar, pues el tercer componente, que es la señal intracelular o los segundos mensajeros, pues van a dar como finalidad una respuesta fisiológica en función a la señal que ha sido captada. Por otro lado, vamos a ver los objetivos de este trabajo. El primer objetivo de este trabajo presentado, pues es primero comparar las cuatro clases de mensajeros químicos, que serían las paracrinas, las autocrinas, los neurotransmisores y las hormonas, con respecto a las células que las libera y la manera que el mensajero consigue la célula blanco o diana. Segundo, describir la estructura básica y la función de cada clase química de mensajeros. En este sentido, son las aminas, las catecolaminas, los péptidos, esteroides y el cosanoides. Por otro lado, también es describir los mecanismos de síntesis, de liberación, de transporte y de transducción de la señal. Como tercer objetivo, tenemos que comparar y diferenciar los mecanismos de transducción de la señal para los mensajeros lipofílicos y lipofóbicos. Y finalmente, como cuarto objetivo, tenemos que describir las clases de receptores, ligados a las proteínas G, ligados a las enzimas y ligados a los canales. A continuación, daré paso para que mi compañera Sharon pueda comenzar con la clasificación de los mensajeros químicos. Muchas gracias, compañero. Ahora les hablaré sobre la clasificación de los mensajeros químicos, la cual va a ser por su solubilidad. Primero hablaremos por los hidrofílicos, es decir, a los que están atraídos al agua. Algunas características que tienen es que se almacenan en vesículas intracelulares para realizar una secreción por exocitosis. Esto es por el transporte del líquido extracelular para llegar a los receptores por transmembrana, dando unos efectos rápidos. Primero vamos a hablar sobre las amidas.
las cuales solamente vamos a considerar aquellas que deriven de la tirosina. Esto porque las otras amigas van a ser hidrofóbicas. La médula adrenal se va a encargar de sintetizar las aminas y podemos ver algunos ejemplos como la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la hormona tiroidea, la tetradoxina y el T3. También podemos ver que la glándula pineal se va a encargar de sintetizar también otra amina, que va a ser la melatonina, y la glándula tiroides, la tetrayodotironina y la triioditronina, las cuales son la T4 y la T3. Podemos ver también los aminoácidos van a ser hidrofílicos, los cuales tenemos cuatro: el glutamato, el aspartato, la glicina y la carga. Y por último, las proteínas, las cuales se van a dividir en dos, en que sean menores a 100 aminoácidos o sean mayores a 100 aminoácidos. Se pueden ver algunas como la antidiurética, que va a ser menor a 100, y podemos ver algunas más proteínas que van a ser sintetizadas por diferentes glándulas del cuerpo. Gracias, Charo. Continuando con la exposición, ahora hablaremos del transporte de los mensajeros químicos. Ya hay cosas que mi compañera ha estado comentando y que tienen en relación con esta parte del transporte. Sin embargo, pues enfatizaré en algunos aspectos. Especialmente vamos a verlo en el ejemplo de las hormonas por el que se van transportando por el torrente sanguíneo, principalmente. En este sentido, tengo que decirles que si la hormona tiene un efecto endocrino, entonces viajará por el torrente sanguíneo. Así es como en el caso de que sean hormonas lipídicas, son liposolubles y por tanto hidrofóbicas, como lo vemos en esta imagen. Por ello pueden entrar al torrente sanguíneo por difusión, como lo estamos distinguiendo aquí. Sin embargo, al igual que pueden entrar, también pueden ir saliendo, por lo que no van a llegar todas a la célula diana. Para que estas hormonas puedan llegar a la célula diana, deben unirse necesariamente con una proteína transportadora. En este caso también se les puede llamar chaperonas. Un 1% de las hormonas viaja libre por el torrente sanguíneo y las proteínas transportadoras van a aumentar la vida media de las hormonas y van a regular la actividad de la hormona al determinar qué cantidad de hormona es la fracción libre que se unirá al receptor. El receptor de estas hormonas, justamente, pues al darse por completo esta unión, pues estará libre en el citoplasma o dentro del núcleo. Continuando, en el caso de los mensajeros hidrofílicos, en el caso de que sean, por lo tanto, hormonas lipofílicas o hidrosolubles, estas se sintetizan y se almacenan en vesículas hasta que se necesiten. Y será entonces cuando se secreten por exocitosis, como los distinguimos aquí en esta imagen. Entran así al torrente sanguíneo y viajan disueltas en este. Es el caso de las hormonas proteicas y las amínicas. Su receptor está siempre localizado en la membrana. En el sentido del mensajero hidrofóbico, tenemos, por ejemplo, las hormonas tiroideas y las hormonas esteroides. Estas están unidas, están compactadas a las proteínas transportadoras. Y estas proteínas transportadoras, como les decía, es la encargada para poder darse la hormona libre y así producir acciones fisiológicas y fenómenos reguladores en síntesis y liberación. Por otro lado, en el caso de las hormonas tiroideas, los transportadores de tiroideas tenemos la globulina ligante de tiroxina, la TBG, la albúmina y la prealbúmina. En el caso de la TBG, pues una hormona tiroidea se da de ello y así resulta el ácido acetilsalicílico de una manera positiva. Por en el caso de las hormonas esteroides, estas son los transportadores de esteroides. Así tenemos la globulina ligante de hormonas sexuales, la ECHBG, que dará por énfasis al estradiol y la testosterona, y por otro, la transcortina o globulina ligante de cortisol, que es la CBG. Y estas pues nos llevará a tener corticosteroides y la progesterona. Todo esto, el estradiol y la testosterona, que había hablado un poco que se desliga de la SHBG, pues nos resultará los andrógenos y los estrógenos. Los andrógenos de una manera negativa y los estrógenos de forma positiva. Y finalmente, en el caso del mensajero hidrofílico, pues ahí tenemos las hormonas proteicas, las peptídicas y las catecolaminas, que ya habíamos comentado hace un rato, y que son hidrosolubles. Y esto se da de forma libre. Entonces ahí es como podemos distinguir la relación de transporte y liberación. A continuación, daré paso para que mi compañera Milena continúe con la exposición. Ahora les hablaré sobre los hidrofóbicos, los cuales son los que tienen rechazo al agua. Estos de aquí se dan por difusión a través de la membrana. Son almacenados por derivados de ácidos grasos y tienen un transporte a distancia. Esto porque al ser hidrofóbicos no se van a diluir en lo que es todo el fluido del cuerpo. Los receptores van a ser intracelulares y dan unos efectos lentos.
En estos tenemos a dos, los esteroides y los eicosanoides. Los esteroides tienen los esteroides son sintetizados por la corteza adrenal, las gónadas o los riñones. Y los eicosanoides son sintetizados por los tejidos. Ahora vamos a hablar sobre la síntesis de los mensajeros químicos. En este caso, para los aminoácidos está el glutamato y el aspartato, la glicina y la GABA. En las amidas es... En los péptidos y en las hormonas se cortan los aminoácidos y luego llegan hasta un compuesto final, como podemos ver, que comienza desde el retículo endoplasmático rugoso, dando así la forma de una vesícula que va a transportar un péptido, el cual va a entrar al aparato de Golgi, donde se va a sintetizar en otra vesícula, la cual va a ser una vesícula que va a salir fuera de la membrana con el péptido hasta poder llegar al fluido extracelular y poder comenzar su transporte de péptidos. Y luego tenemos los esteroides y los eicosanoides, los cuales por un fosfolípido de la membrana van a necesitar un catalizador, cual va a ser la fosfolipasa, dando así un ácido araquidonoico. Este va a depender de dos vías de la ciclooxigenasa de la lipooxigenasa, la cual nos van a dar dos productos. El primero va a ser la prostaglandinas y la segunda va a ser los leucotrienos. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias, compañeros. Vamos a continuar con la exposición. En este caso vamos a exponer el subtema de mecanismos, que es la comunicación que se va a dar entre células, y esta va a transmitirse por medio de una señal que puede ser directa o indirecta. La forma directa se da en células adyacentes por medio de uniones tipo GATT, y la forma indirecta va a implicar las siguientes etapas, que es la liberación, el transporte y la comunicación. En el caso de la liberación, en los mensajeros químicos hidrofóbicos, estos van a ser liberados por medio de una difusión, ya que pueden atravesar la membrana. En el caso de los mensajeros químicos hidrofílicos, van a ser almacenados en vesículas para luego ser liberados por exocitosis. Luego de que han sido liberados, se va a llevar a cabo el transporte. En el caso de los mensajeros químicos hidrofílicos, van a ser liberados en una solución que es el líquido extracelular, y en los mensajeros químicos hidrofóbicos van a ser transportados por medio de proteínas. Para la comunicación se va a dar mediante unos receptores que van a ser específicos. También en la parte de los mecanismos vamos a hablar de las vías de transducción de la señal, y empezamos por los receptores intracelulares, que podemos encontrarlos tanto en el citoplasma como en el núcleo. Ellos van a encargarse de la regulación, de la transcripción y de la producción de ARN mensajero, y están conformados por tres dominios: dominio de unión al ligando, dominio de unión al DNA y dominio de transactivación. Tanto el dominio de unión al DNA y el dominio de transactivación van a actuar como transmisores en la transducción de la señal. El ligando se va a unir al dominio de unión, lo que va a generar un cambio conformacional en su estructura, activándolo, y luego el dominio de unión al DNA se va a unir a los elementos sensibles del gen, y el dominio de transactivación del receptor se une a otros factores de transcripción. Continuando, también tenemos a los canales iónicos dependientes del ligando. Aquí el ligando se une a un canal iónico dependiente del ligando, cambiando su conformación de la proteína, lo que hace que el canal iónico se abra y los iones puedan moverse dentro o fuera de la célula, dependiendo de su gradiente de concentración y eléctrico. Este movimiento de los iones genera un potencial de membrana que va a actuar como una señal dentro de la célula. Y también en las vías de traducción de señal tenemos a los receptores enzimáticos. El receptor enzimático en sí está conformado por un dominio de unión al ligando extracelular, un dominio transmembrana y un dominio catalítico intracelular. Aquí se va a dar, el ligando se va a unir al dominio de unión cambiando su forma, y el dominio transmembrana se va a encargar de transmitir la señal activando el dominio catalítico de la enzima. En esta vía de traducción también vamos
a ver que se va a dar por fosforilación o desfosforilación de proteínas, y a esto se le denomina una cascada de fosforilación. Vamos a tener 3 tipos de receptores enzimáticos y empezamos por el primero, que son los receptores guanilato ciclasas. Aquí el ligando se va a unir a un receptor de guanilato ciclasa, cambiando su conformación y activando el dominio guanilato ciclasa para producir GMPC, que se va a unir y activar a la proteína PKG. La PKG fosforila proteínas en los residuos de serina y treonina. Estas proteínas que han sido fosforiladas van a activar a otras fosforilando, y así se va haciendo una cascada de fosforilación. Continuando, tenemos a los receptores tiroxinquinasas. Esto se da cuando el ligando se une a un receptor de tiroxinquinasa y el receptor se va a unir a otro para poder dimerizarse y poder autofosforilarse. Los receptores se van a encargar de activar las proteínas quinasas que van a señalizar la proteína RAS. Estos receptores de tiroxinquinasa transmiten la señal a través de GAP y de GNRP para regular el RAS. En este caso, el RAS activada lo que va a hacer es transmitir su señal a una MAP quinasa, que se va a encargar de fosforilar a una MAP quinasa, y esta última va a fosforilar a una MAP quinasa, y así formándose cascadas de fosforilación que van a amplificar la señal original. Y por último, vamos a tener a los receptores de serina treonina quinasas, y aquí se va a dar, el ligando se va a unir al receptor de serina treonina quinasa, activando a una serina treonina quinasa que va a fosforilar a otras proteínas, y así activándose la cascada de fosforilación que va a, como dijimos anteriormente, amplificar la señal. Y le doy el pase a mi compañera Cintia para que nos exponga el tema de los receptores. Los receptores. Los receptores de los mensajeros químicos son proteínas acopladas a la membrana que se unen a sustancias específicas. Estas sustancias generalmente son factores de crecimiento celular, hormonas, transmisores de información nerviosa, medicamentos, entre otros. Entre los receptores tenemos a los de membrana acoplados a proteína G, que son la familia más amplia de receptores de membrana. En nuestra especie existen más de 700 receptores. Es un sistema extremadamente versátil, ya que un mismo ligando puede activar numerosos receptores diferentes. Por ejemplo, la adrenalina activa al menos 9 diferentes más. Se estima que la mitad de los fármacos ejercen sus acciones interaccionando con este tipo de receptores. Están constituidos por una única cadena peptídica que atraviesa 7 veces la membrana plasmática, cuando se unen con su ligando específico. Sufren un cambio conformacional que resulta en la activación de la proteína G, asociada a la cara interna de la membrana. Existen varias familias de proteína G y cada una con una especificidad para un grupo particular de GPCRs y para un grupo particular de proteínas diana localizadas en la membrana plasmática. Todas ellas comparten, sin embargo, una estructura y un modo de acción semejantes, aunque en esencia todos los GPCRs comparten un mismo mecanismo de acción similar. Difieren en las vías de señalización específicas que utilizan y que son fundamentalmente 3. El AMP cíclico y proteína sinasa A. Es un segundo mensajero que se encuentra normalmente en el citosol en bajas concentraciones. Su síntesis corre a cargo del adenilato ciclasa, una proteína integral de la membrana, y su degradación está catalizada por fosfodiesterasas citosólicas que se hidrolizan a AMP. El ciclo de calcio, sinasa proteín, sinasa C, algunos GPCRs ejercen su acción interaccionando con una familia diferente de proteína G, las denominadas GQ. Estas proteínas G activan una enzima diferente en la membrana plasmática, la fosfolipasa. Esta fosfolipasa actúa catalizando la hidrólisis de fosfatidilinostisol, un fosfoinosítido localizado en la cara interna de la membrana lipídica. Generalmente, 2 productos, inositol y diacilglicerol. Ambas moléculas actúan como segundos mensajeros, por lo que esta ruta de señalización activa de forma simultánea 2 vías de señalización distal y diferentes. 3. El GMP cíclico.
la vía del GMP cíclico. El GMP cíclico desempeña también un importante papel como segundo mensajero. Las células animales, al igual que ocurre en el AMP cíclico, sus niveles pueden variar muy rápidamente por la acción recíproca del guanilato, ciclasa y fosfodiesterasas. Los receptores de membrana acoplados a enzimas. Los receptores acoplados a enzimas difieren estructural y funcionalmente de los receptores acoplados a proteínas G. Las subunidades que integran los receptores asociados a enzimas presentan habitualmente solo uno. Sus dominios citosólicos no interactúan con proteína G, sino que están dotados de actividad catalítica intrínseca o se asocian de forma directa con una enzima intracelular. Los receptores acoplados a enzimas pueden ser receptores tirosineasa y receptores asociados a tirosininasas. Receptores tirosininasas constituyen una amplia clase de proteínas codificadas por múltiples genes diferentes que se agrupan en 16 subfamilias estructurales. Estos receptores típicamente dimerizan tras unirse a sus ligandos específicos. Receptores asociados al tirosininasas. A diferencia de los CTKs, estos receptores carecen de actividad enzimática intrínseca, por lo que dependen de enzimas citosólicas para ejercer su acción. Algunos de estos receptores se asocian con una familia de tirosininasas citosólicas denominadas colectivamente SRC, reclutadas por receptores asociados a tirosininasas, pero también por RTKs, incluso por GPCRs. Los receptores intracelulares. Las hormonas de naturaleza liposolubles circulan en la sangre unidas a proteínas transportadoras hasta alcanzar sus células diana. A ese nivel, su hidrofobosidad les permite acceder al interior de la célula con facilidad. Aunque también existen casos en que pueden ser captadas por endocitosis de sus proteínas transportadoras. Existen dos tipos de receptores. Receptores intracelulares de tipo 1 y receptores intracelulares de tipo 2, esteroides y hormonas tiroideas. Las hormonas esteroides circulan en el plasma unidas a proteínas transportadoras. Acceden al interior de la célula fundamentalmente por difusión. Aunque la mayor parte de estos receptores de esteroides residen en el citosol, hay cierta especificidad en la distribución. Los receptores intracelulares de tipo 2. A diferencia de los anteriores, tienen su secuencia de localización nuclear expuesta incluso a ausencia de ligando, por lo que pueden traslocarse libremente al núcleo, dado que su dominio de unión a ADN presenta una conformación estable con la independencia del ligando. Ambas formas del receptor libre o ligada pueden unirse a los elementos de respuesta hormonal. Gracias.